Hola jóvenes, explicar un poquito sobre la guía que estuvieron trabajando en esta semana. Recordemos que la cinemática es la rama de la mecánica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a tocar sobre tiro vertical y caída libre. Y para ello, para poder calcular un objeto, ya sea por la caída o por el tipo de movimiento que esté realizando, hay un movimiento rectilíneo. Cuando hablamos de movimiento rectilíneo, quiere decir que un vehículo va en una sola dirección, ¿cierto? Cuando se refiere este vehículo también posee una aceleración, y para ello yo voy a encontrar en cierto tiempo, en cierta distancia recorrida, si en este caso según lo que me estén solicitando. Ahora bien, otra de las cosas que debo de conocer es la gravedad. El valor de la gravedad va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Para poder realizar estos ejercicios, voy a encontrarlo a través de estas fórmulas que aparecen en la pantalla, donde dice: en resumen, las ecuaciones se describen el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Son: esta V significa velocidad final. Esto sí va a ser igual a P sub 0, que en este caso es velocidad inicial, más la aceleración. Y aquí me multiplica lo que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es una de muchas fórmulas que yo voy a ocupar, pero eso va a depender cuál fórmula voy a utilizar, en qué ejercicio, depende de lo que me estén solicitando. Es la posición, que es la segunda, va a ser igual a la posición inicial más, en este caso, esto es una multiplicación, más un medio de la aceleración por el delta t. Cuando habla de un delta, este símbolo que aparece acá como un triángulo es delta t. Esa delta significa que yo estoy realizando la siguiente operación: tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, cuando vean ese delta es porque estoy haciendo la variación de ya sea un tiempo final, un tiempo inicial. De caída libre, estamos hablando de un tiro vertical hacia abajo. Es decir, cuando hablamos de caída libre, es decir, nada más estamos viendo este objeto y el hecho de la caída. Eso quiere decir que eso va a haber a través de esa pequeña caída. Si me cae cuando estábamos en el pupitre, ¿verdad? Y no se nos caía un lápiz, era la aplicación de lo que es la caída libre, ¿verdad? Que en este caso aquí el lapicero se me acaba de caer también. Entonces eso nada más es el hecho de la caída libre. Es como decir, cuando un paracaídas desde un avión en su momento está haciendo las prácticas de paracaidismo, este objeto o en esta persona, ¿verdad?, cae, pero va haciendo resistencia a través, tomando en cuenta la gravedad. Y por eso les decía antes que hay que retomarlo, porque va a haber una aceleración a través de esa aceleración de la gravedad. Ahora bien, tiro vertical es lo contrario. Es decir, si yo tuviera una pelotita y la tiro hacia arriba, ¿verdad? Entonces, pero eso debe de volver a regresar, ¿sí? Entonces ahí se genera lo que es el tiro vertical. Por ejemplo, aquí no lo tengo, pero si yo tiraría un pedazo de papel, o en este caso este lápiz, lo subo y vuelve a caer esto y vuelve a bajar, se procede a tiro vertical. Entonces sabemos que caída libre, cuando en este caso aparecen los ejercicios que desde un edificio tiran una piedra, ¿verdad?, y cae al centro de esta posición, entonces sé que estoy hablando de caída vertical, de caída libre. Y si estoy hablando de tiro vertical es porque el objeto sube y vuelve a bajar, entonces ahí se produce el tiro vertical. Ahora bien, entonces para ello yo voy a ocupar estas ecuaciones. La V les decía que es la velocidad igual a la gravedad por el tiempo.
esta otra ecuación, que y es la posición, igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es otra, ya lo voy a explicar cuando lo vamos a ocupar. Y esta última es velocidad al cuadrado, va a ser igual a 2 veces la gravedad por la posición. Entonces vamos a tomar este ejercicio que dice acá: si un cuerpo cae libremente desde un avión que viaja a 1.96 kilómetros de altura, ¿cuánto demora en llegar al suelo? A ver, un cuerpo X, ¿sí? Cae desde un avión. Podemos imaginar que es el paracaidista, ¿verdad?, que va cayendo. Y necesito saber cuánto se tardó en llegar al suelo. O puede ser algún objeto X. Ahora bien, debo de sacar mis datos. En este caso, sé que se encuentra a 1.96 kilómetros. Esto ya sé que lo debo de pasar a metros. La gravedad, esto lo debo de saber que eso equivale a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, después de realizar mi factor de conversión, es decir, de que 1.96 kilómetros, esto lo paso a metros. Recuerden que en 1 kilómetro hay 1000 metros y pues elimino lo que no necesito, que en este caso serán los kilómetros, y eso lo convierto a metros. Entonces voy a ocupar la siguiente ecuación. La posición va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Veamos qué datos tenemos en la parte de arriba, que en este caso sería tengo la posición y tengo la gravedad, ¿verdad? Y aquí ya lo pasé a metros, pero lo que necesito encontrar es el tiempo. Entonces necesito despejar de la ecuación que ya me dieron, retirar lo que es el tiempo. Entonces, tiempo va a ser igual a esta raíz cuadrada. ¿De dónde salió? Si se fijan, en este lado se encontraba la al cuadrado. Entonces, para poder pasarlo de forma inversa, entonces se convierte en raíz cuadrada. De ahí se encuentra. Y luego, nada más dejo 2 veces la posición entre la gravedad. Ahora nada más lo que me queda es sustituir los valores, que sería tiempo va a ser igual a raíz cuadrada de 2 veces el valor, que en este caso sería de la posición, que sería 1960 metros, entre el valor de la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Nada más hago la situación matemática y al final me aparece la respuesta de 20 segundos. De ponte a prueba, hay que realizar lo siguiente. Debo identificar cuáles son los valores que me están pues pidiendo, ¿verdad? Que en este caso sé que tengo tiempo, 25 segundos, sé que tengo una distancia o X, ¿verdad? Que sería 400 metros, pero me piden calcular la velocidad que tiene el móvil antes de aplicar los frenos y cuál es la desaceleración que produjo los frenos. Ahora bien, voy con paso número 1. Despejo los datos, ¿sí? Velocidad final, como no me la dan, entonces sé que es 0. Ahora bien, la fórmula que yo voy a ocupar final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, la segunda fórmula va a ser, la posición va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora bien, esas fórmulas las extrajimos de la guía anterior. Puede que esta X esté en D, tenga otro valor, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora bien, lo que voy a saber para poder sustituir los valores es lo siguiente. Comienzo desde acá. A partir de la ecuación número 1, que es esta que aparece acá, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esto vamos a dejarlo hasta aquí, donde dice aceleración va a ser igual a menos la velocidad inicial entre el tiempo.
Al final usted se fija que dice 32, pero no hemos llegado hasta ahí. O sea, la vamos a dejar indicada. Esta es como la tercera fórmula que yo voy a ocupar para poder deducir esta velocidad, que todavía no la he encontrado. Entonces voy a reemplazar 3, o sea, esta es la 3 en la 2. O sea, la 3 que está aquí, esta 3 que acabo de encontrar, por esta 2. Entonces esta A, voy a colocar esto que acabo de encontrar, lo voy a poner aquí en esta de acá. Entonces, si se fijan, está esta fórmula, la número 2, y la coloco acá, que sería la posición va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración, que hoy ya va a ser esta que encontramos aquí, por el tiempo al cuadrado. Hago este valor, por eso es que no se entiende mucho, pero ahí tratamos la manera de dejarlo así. Y al final vamos a llegar a esta parte final. Entonces la posición va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo entre 2. Entonces, como necesito sacar lo que es la velocidad, entonces me queda velocidad inicial va a ser igual a 2 veces la distancia entre el tiempo. Entonces me queda velocidad final, que es la que me está pidiendo el ejercicio, va a ser igual a 2 veces 400 entre 25 segundos. Al final me da el resultado de 32 metros sobre segundo. Para poder realizar la desaceleración siguiente, eso es lo que me dio, que eran 32 metros sobre segundo hasta ahí. Entonces, con el literal B, voy a hacer lo siguiente. La aceleración va a ser igual a la velocidad final entre el tiempo. Entonces, como resultado me queda menos 1.28 metros sobre segundo cuadrado. Ojo, la aceleración siempre se va a dar metro sobre segundo al cuadrado. ¿De dónde saqué eso? Del valor de la aceleración. ¿Por qué está en negativo? Pues si se fijan en la ecuación que habíamos hecho antes, daba que la velocidad estaba en negativo. Entonces por esa razón es que la estoy retomando así. Entonces me da la respuesta de menos 128 metros sobre segundo. Porque estoy desacelerando, estoy quitando ese movimiento en contra al movimiento que va de forma rectilínea. Entonces voy desacelerando a través de los frenos del vehículo. En este otro ejercicio, ¿desde qué altura debe de caer el agua de una presa para golpear la rueda de una turbina? Estamos pensando en una presa hidroeléctrica en una velocidad de 30 metros sobre segundo. ¿Qué debo de saber? Pues sacar los datos. ¿Sí? Sé que tengo 30 metros sobre segundo. ¿Sí? Ahora bien, este KM se me fue, no me le haga caso. ¿Sí? Entonces la fórmula que yo voy a ocupar va a ser la velocidad final al cuadrado igual a 2 veces la gravedad por la altura delta, la de la altura. Entonces, ¿qué realizo? Voy a despejar la ecuación y me queda de la siguiente manera. Como necesito encontrar la altura, y la altura se va a dar en delta H, ¿sí? Entonces, delta H va a ser igual a la velocidad final al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿sí? Tenía el valor ya de la velocidad, que son 30 metros sobre segundo. Entonces, nada más lo que tengo es sustituir. Delta H va a ser igual, por la altura, va a ser igual a 30 metros sobre segundo cuadrado entre 2 veces, y multiplico. Aquí está por 10, yo la podía haber dejado en 9.8. Quizá por 9.8 metros sobre segundo, entonces la respuesta le da 45.91 y algo. Entonces las dos respuestas están correctas.